Enlaces químicos. Enlace iónico. Tenemos dos sustancias elementales, el sodio y el cloro, los quienes van a entrar en contacto para realizar una nueva sustancia, una molécula, la cual va a tener un enlace iónico. En el cloro tenemos 7 electrones de valencia, mientras que en el sodio tenemos 1. Ese electrón va a ser cedido por el sodio al cloro, formando cloruro de sodio. En ese proceso se forman dos cargas, una positiva en el sodio y una negativa en el cloro. Esta es la estructura interna del sodio y la estructura interna del cloro. Para trabajar los enlaces vamos a trabajar los electrones de valencia, los electrones de la última capa. Y el símbolo de la sustancia que está entrando en reacción. Tenemos las dos sustancias elementales, el sodio y el cloro. Número atómico 11 del sodio y número atómico del cloro 17. Esto quiere decir que tiene 11 electrones, mientras que el cloro tiene 17 electrones. Como el átomo es una sustancia neutra, por ende hay 11 cargas positivas de los protones por los 11 electrones. Y en el caso del cloro, 17 protones por las 17 electrones que contienen. Entonces, en el momento de que estas dos sustancias entran en contacto, se va a formar el cloruro de sodio, en donde el sodio, que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10 electrones, mientras que en el núcleo hay 11 protones. Esto hace que ese desequilibrio de cargas genere una carga positiva, ya que carece de ese electrón que se dio al cloro, el cual tendrá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 electrones girando alrededor de un núcleo que tiene 17 cargas positivas. Es decir, que el desequilibrio es por una carga negativa que adquirió o fue cedida por el sodio. Estas dos cargas hacen que se mantengan unidos, ya que recuerden que cargas opuestas se atraen y mantienen unas características diferentes a quienes lo originaron. Enlace iónico porque se forman iones, cationes y aniones. Este tipo de combinación se da entre los elementos más electropositivos o menos electronegativos con los elementos más electronegativos y por ende menos electropositivos. Electronegativos con electropositivos se unen para formar enlaces iónicos en donde se van a formar aniones y cationes. Estructura de Lewis. En este ejemplo vemos cómo se representa con el símbolo del elemento y sus electrones de valencia. El sodio está en el primer grupo, es decir, que tiene un electrón de valencia, y el cloro 7 electrones de valencia, que está en el grupo 7 de la tabla periódica. Entonces, al entrar en contacto, ellos se van a adherir, a unir por la fuerza que hay, por la atracción que se genera la entrega de ese electrón y las cargas que hablábamos, positiva y negativa, cloruro de sodio. Un átomo de sodio se combina con un átomo de cloro en un enlace iónico, representado en su estructura de Lewis. Ahora es el cloruro de bario. Un bario tiene 2 electrones, pertenece al grupo 2, con el cloro del grupo 7. Entonces, en este caso se hace una primera unión de átomo a átomo, pero requiere un segundo átomo de la especie cloro para que ambos queden cumpliendo con la norma del octete.
entonces la fórmula va a ser diferente, va a ser 1 de bario por 2 de cloro, cloruro de bario. Ahora, el sodio y el azufre. El azufre es del grupo del oxígeno, grupo 6, es decir, que necesita 2 electrones para completar su octeto. Entonces, uno lo aporta el sodio, pero queda faltando otro. Por eso se requieren 2 átomos de sodio para que el azufre complete su norma del octeto o complete su estabilidad electrónica. Ahora el bario con el azufre, de átomo a átomo, porque el bario aporta sus 2 electrones de valencia para que el azufre logre la estabilidad electrónica del octeto y se forma el sulfuro de bario, donde interviene un átomo de bario y un átomo de azufre. O sea, estas combinaciones les dan propiedades diferentes a cada uno y en todas se forma el catión y el anión. Y ellos optan por una distribución espacial en forma de cristales dependiendo de los componentes, de los átomos componentes de la sustancia, de la molécula. Otros dos ejemplos de enlaces iónicos. El cloruro de berilio. Allí el berilio aporta los 2 electrones que necesitan 2 cloros para formarse el BeSL2, cloruro de berilio. Asimismo, el boro se une con el cloro, o puede ser con el flúor, con compañeros del mismo grupo, donde el boro aporta sus 3 electrones de valencia, se va a cargar positivo 3 veces, y el cloro, cada una de las especies de cloro, átomos de cloro, van a formar sus 8 electrones, formándose el tricloruro de boro. Estos enlaces y estas sustancias y estas moléculas están formados por enlaces iónicos, por enlaces cargados, en donde los aniones y cationes tienen que tener unos tamaños diferentes porque todo depende también de la especie que los esté formando. La mayoría de estos compuestos son sólidos quebradizos, tienen puntos de fusión altos, lo cual refleja la gran fuerza de cohesión que mantiene juntos los iones. Sigamos observando las diferentes combinaciones entre átomos. Sabemos que la tabla periódica está dividida en 2 zonas, una electronegativa y otra electropositiva, que también coincide con la división entre metales y no metales. Y ellos tienen unas reacciones diferentes con los diferentes átomos electronegativos. En este caso vamos a tomar el oxígeno y a formar óxidos. Entonces los metales con el oxígeno forman óxidos básicos, como la fórmula del K2O o la estructura en donde cada potasio aporta un electrón para que el oxígeno, que es más electronegativo, complete sus 8 electrones de valencia. La carga va a ser K 2 veces positivo y el oxígeno, un solo oxígeno cargado, menos 2. Los óxidos ácidos nacen de la combinación del no metal con el oxígeno y que son entre especies de esta área, especies electronegativas, en este caso el azufre y el oxígeno, formando enlaces covalentes. Aquí no hay cationes ni aniones, enlaces covalentes. En ese orden, vemos que las reacciones se dan por proporciones de números enteros. Cuando se estudian los gases, se habla de volúmenes de hidrógeno en este caso y volúmenes de oxígeno que entran en reacción a una temperatura y a una presión constante. Esto hace que se originen 2 volúmenes de la molécula de H2O. Esto es clave para balancear las ecuaciones. Entonces, 2H2 más O2 nos da 2 moléculas de H2O. Son proporciones en números enteros. Ahora veamos la molécula de agua. La molécula de agua se puede analizar desde esta forma.
tiene un hidrógeno y tiene una OH, un hidroxilo, que es el que tiende a cargarse negativamente cuando el agua entra en reacción, y el H tiende a cargarse positivo. Como son iguales, el pH, que veremos en otro video, es neutro, 7. Ahora, pero es una molécula polar. ¿Por qué? Porque al combinarse el oxígeno con dos hidrógenos, no es una molécula lineal, tiene un ángulo en donde los hidrógenos se concentran hacia un lado de la molécula y generan un potencial de carga positivo, mientras que hacia el oxígeno se forma un diferencial de carga negativa. El agua es una sustancia polar, por eso también hablamos de enlaces covalentes con las estructuras, con las sustancias de la tabla periódica que son electronegativas, y hay enlaces covalentes polares porque tienden la molécula a haber un sector de carga negativa y un sector de carga positiva, aunque los electrones no los pierda alguno de los átomos. Los hidrácidos. Entonces, estas sustancias que se forman con el hidrógeno van a depender de sus características metálicas y no metálicas. Ellos se combinan con el hidrógeno para formar dos tipos de compuestos. Los hidruros, como el NH3 o amoníaco, y los hidrácidos, como el HCl, el ácido clorhídrico, en donde se forma un enlace covalente. Ahora, por la diferencia entre las electronegatividades de las dos especies, hay una zona que tiende a cargarse más positivamente y una zona que tiende a cargarse más negativa, pero recordemos que no se pierden los electrones, no se forman iones. Este es el hidrácido, y hay otros llamados hidruros, como el amoníaco que vimos antes, la fosfina, la arsina, la estigina y la bismutina. Son compuestos con el hidrógeno que se dan de la combinación de un elemento metálico o el boro y el hidrógeno, en donde la carga que va a manejar el hidrógeno es -1, o sea que él va a ser el más electronegativo de la pareja. Veíamos en los ácidos clorhídricos era +1. La fórmula general de los hidruros metálicos es metal o el boro más hidrógeno igual hidruro. Las que si se combinan con el azufre, el selenio, el telurio, el flúor, cloro, bromo, que son altamente electronegativos, el hidrógeno, vean que está ahora a la izquierda, no es como el NH3 que va a la derecha del hidrógeno porque tiende a cargarse negativo, sino que aquí la tendencia de carga o de polaridad es a que el hidrógeno sea positivo. Por eso lo vamos a señalar como H positivo, y por eso hablábamos en el agua de que H positivo con OH negativo, molécula neutra. Estos son los llamados hidrácidos. Ahora el enlace covalente polar. Ya entremos a ver exactamente qué es lo que sucede en ese enlace covalente polar, que lo hemos estado hablando ya con los hidrácidos. Y es, ¿qué sucede con los óxidos básicos y con los óxidos ácidos que ya habíamos visto? Como el SO2 o el K2O, que vimos en anterior diapositivas. Entonces, en primera medida se forman los hidróxidos o bases, NaOH, una zona donde hay el enlace covalente, y como el sodio es una especie que se carga positivamente, entonces el OH se va a cargar negativo. Aquí el oxígeno va a recibir un electrón aportado por el sodio, completa 7 y hace un enlace covalente con el hidrógeno. En el caso de los oxiácidos, porque tienen oxígeno y ácido, oxígeno y hidrógeno, en este caso el HNO2, el ácido nitroso, también son enlaces covalentes en este caso, en esta área, mientras que aquí tiende a haber carga más notoria positiva al hidrógeno. Ese es el enlace covalente polar, tienden a generarse en los ácidos. Entonces no solo en el ácido clorhídrico, en el ácido fluorhídrico,
sino también en los otros ácidos, en donde el hidrógeno es el que va a tener las cargas positivas, aunque no tan fuertes como las de un sodio, pero es la zona polar, es la zona donde hay positivo y negativo de una molécula, que tiene en su mayoría enlaces covalentes y que tiene un enlace covalente polar. ¿Cómo se notan estos enlaces covalentes? Cuando estas sustancias, los ácidos, entran en solución. Al entrar en solución, entonces quedan más libres los hidrógenos, y si son hidrógenos positivos se llaman hidrogeniones. Los hidróxidos y las bases, los hidróxidos y los oxiácidos, forman las sales. Tenemos esas dos especies, el hidróxido de sodio y el ácido nitroso, combinados forman la respectiva sal y formación de agua. Entonces, el nitrito de sodio. Gases diatómicos son aquellas especies químicas que están formadas por dos átomos del mismo elemento químico. O sea, no es sodio, solo sodio, potasio, magnesio, no. Es oxígeno, cloro, este tipo de especies y sustancias químicas. Este arreglo se debe a que existe un mínimo de potencial en el cual se encuentran sometidos los dos átomos de esa misma especie. Tenemos el caso del H2, es un enlace covalente, el Cl2, otro enlace covalente, el flúor, enlace covalente, el oxígeno, O2, y el nitrógeno, N2. En este caso es una especie que requiere 3 electrones, entonces tiene 3 enlaces, doble enlace y enlaces sencillos. El hidrógeno, porque no puede perder su único electrón, entonces se comporta como un halógeno en ese caso y forma el gas H2. Un solo enlace covalente porque necesitan un solo electrón para completar. 7 en este caso, comparte este y son 8. Y 7 alrededor, compartiendo el otro cloro, son 8. Así sucede también con el F2. El oxígeno comparten 2, entonces 2, 4, 6 y los 2 del otro oxígeno, 8. 2, 4, 6 y los 2 del otro compañero son 8. Y así también 3, 6, 8, 3, 6, 8. Triple enlace covalente. Entonces es una química diferente a la de los iones, es la química covalente, que su mejor exponente es el carbono, entonces la química del carbono, y se observó que la mayoría de los compuestos, o la generalidad, hacen parte de la química orgánica, de los organismos vivos. Tenemos el agua, entonces enlaces covalentes sencillos. Tenemos el ácido clorhídrico, que es un enlace covalente polar. Tenemos el CO2, 2, 4, 6, 8 electrones están alrededor del carbono en enlaces dobles covalentes. Estructura de Lewis, recordemos, denota los electrones externos de la especie que está en reacción o está en combinación, y en este caso el nitrógeno tiene 5, ¿cierto? Comparte 1, 2, 3, 5 y 3, 8. ¿Y estos dos qué? Esto se llama enlace covalente dativo o coordinado. Los dos electrones que participan en el enlace los aporta uno solo. Entonces esos 2 más 2, 4 y 6 da 8. 8 electrones alrededor del oxígeno, que mantienen unidas con los 2, 4, 6, 7 y 8 que forma el nitrógeno con sus socios, y 2, 4, 6, 8 que está formando el enlace doble covalente. Entonces, enlace doble covalente entre el nitrógeno y el oxígeno, un enlace sencillo covalente con el hidrógeno, que tiende a ser polar por ser el ácido, y un enlace coordinado o dativo, en donde el nitrógeno pone sus 2 o aporta sus 2 electrones al oxígeno para que complete su octeto. La aplicación también se da con el carbono, 4 electrones y los 6 del oxígeno. Cuando se combinan, el oxígeno le conviene mucho compartir un enlace dativo al carbono. Tendría las 2X, 4
6 y 8, de los cuales estos dos los aporta es el oxígeno y se forma una molécula de CO, que eso le da unas características especiales de inestabilidad o toxicidad a este gas, a diferencia del CO2, que es el que está más normalmente en nuestra atmósfera y el cual es transformado por las plantas. Sigamos el detalle del enlace coordinado dativo. Entonces vemos aquí a la derecha el ejemplo o la explicación general, y es que una especie E aporta su electrón y una especie F aporta su electrón y los comparten, completando sus electrones de valencia, sus 8 electrones de valencia. En el enlace covalente coordinado dativo, la especie E aporta los 2 electrones del enlace y se los aporta a la especie F, la cual no va a aportar un electrón. Entonces se hace la unión, se hace mediante el aporte de una sola especie y se representa por lo general con una flecha en la dirección en que se aportan los electrones. Veamos aquí nuevamente el ejemplo del ácido nítrico. 2 enlaces simples covalentes que hacen que el oxígeno complete 8 electrones con el hidrógeno y con el nitrógeno. Nitrógeno ya tendría 2, 4, 6, más los 2 de la otra especie de oxígeno serían 8, 2, 4, 6, 8. Pero este oxígeno, el tercer oxígeno, tendría sus 6 electrones y siendo enlazado por los 2 electrones del nitrógeno, porque si compartieran, entonces no quedaría estable la molécula. Entonces aquí sus 8 electrones con 2 que aporta, y es en esta dirección, los aporta el nitrógeno hacia el oxígeno para darle estabilidad. Entonces tenemos 2 enlaces simples, un enlace coordinado o dativo y un enlace doble entre el nitrógeno y el oxígeno. Ahora esta estructura, cuando el nitrógeno, que es una sustancia de tendencia básica, con el ácido clorhídrico, en donde el cloro, en el momento de entrar a la reacción, toma el electrón del hidrógeno y el hidrógeno tiene que ir a hacer un enlace coordinado con los 2 electrones del nitrógeno. Entonces el nitrógeno queda con 2, 4, 6, 8. Hidrógeno y nitrógeno comparten. Hidrógeno y nitrógeno comparten. Hidrógeno y nitrógeno comparten. Y aquí los 2 electrones permiten enlazar al hidrógeno que cedió su electrón formando el anión cloro, y de esa forma queda cargado el NH4. NH4 positivo y cloro negativo. NH3 más HCl produce NH4Cl. Cation y anión. Una sustancia básica y una sustancia ácida forman la sal, como lo vimos anteriormente. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya sido de gran utilidad. Enlace químico: iónico, covalente, covalente polar y covalente dativo o coordinado. Mil gracias.